Buenas tardes. Bueno, después de una presentación, Rafael, tan interesante y que recorre 5.000 años de historia, va a ser difícil mantener igualmente la atención de los oyentes. Es algo completamente distinto, pero veréis que hay muchos puntos de conexión con lo que nos contaba Rafael. Yo soy Jorge Oente, soy gallego, como algunos por aquí, se me notará. Soy licenciado en farmacia, en la especialidad de bioquímica y nutrición. Además soy un farmacéutico vocacional, de estos que cogía plantitas por el campo. Por eso trabajé unos cuantos años en la industria y desde hace 8 he hecho una maestría en medicina natural y trabajo, por un lado, en un gabinete de naturopatía y, por otro lado, como distribuidor en exclusiva para España y también para Portugal de una empresa alemana que se llama Rayonex Biomedical, que aunque aquí no se conozca mucho, es pionera y líder en el mundo en equipos de bioresonancia, ¿vale? En equipos de armonización y evaluación con bioresonancia. Aquí seguramente se conocen otros métodos más porque han tenido distribuidores desde hace más tiempo implantados en el país y esta empresa solo se distribuye en España desde 2013, cuando he cogido yo la distribución en exclusiva. Tenemos la consulta en Madrid, es una consulta de principio naturopático, en donde se utiliza la técnica de la bioresonancia, como otras muchas dentro de la naturopatía, tanto en la valoración del estado de salud del paciente como en su armonización. Como seguramente se conoce tal vez más la bioresonancia por los equipos que por exactamente lo que es, y porque me imaginaba, como de hecho es así, que hay una audiencia muy heterogénea, pues me voy a ir a lo fundamental, ¿vale? A lo fundamental. No es una presentación comercial en la que se hable sobre los equipos que yo represente en España. Si alguno tiene interés, que busque GeoBionatura en Internet. He dejado por ahí algunos folletos y algunas tarjetas de visita. GeoBionatura tiene también un canal YouTube en donde hay alguna información genérica de cómo funcionan estos equipos. Y si quiere información sobre qué es lo que se puede hacer con bioresonancia en consulta, pues gustosamente les atendemos por teléfono o por Internet. Básicamente la bioresonancia bebe de distintas fuentes, de la cuántica, de la vibracional. Cada proceso fisiológico lleva asociado ondas, por lo tanto información, por eso también se habla de técnicas informacionales, oscilatorias, bioenergéticas. Incluso algunos fabricantes de equipos, que lógicamente tienen mucha notoriedad en España, han utilizado el nombre de su equipo para darle nombre al método, ¿vale? Estamos hablando de equipos muy dispares entre sí, algunos con más o menos contraindicaciones, con más o menos efectividad, algunos que tienen certificación de aparatología médica en la Unión Europea, otros no, pero me voy a ceñir en la primera parte de la presentación a cosas que son genéricas de la bioresonancia para que todos los que están aquí sepan en qué consiste, y después, si acaso, daré algunas pinceladas de aspectos que pueden ser más diferenciadores del método que utilizo en consulta y que represento. Básicamente está seguramente la letra un poco pequeña, porque yo antes me he dado cuenta que ahí atrás no veía mucho, también es verdad que estoy un poco miope, entonces voy a ir por lo menos resaltando para los que no vean desde atrás. Es una técnica energética que está basada en los principios de la cuántica y de la biofísica y que consiste en utilizar ondas electromagnéticas. El teléfono móvil son ondas electromagnéticas, el microondas también son ondas electromagnéticas, la luz es una onda electromagnética, el sonido es una onda, pero no es una onda electromagnética, no participa de las mismas características físicas, pero igual que estamos hablando de la bioresonancia, podríamos hablar de cuencos tibetanos, en donde estamos hablando de una onda, que en este caso es una onda mecánica, una onda sonora. Pero como veréis, y porque precisamente, como decía al principio, sois un público muy heterogéneo, os voy a ir lanzando ideas para que veáis que la bioresonancia, aunque no hayáis oído el término, tiene mucho que ver con muchísimas cosas que seguramente habéis utilizado como profesionales o como particulares en el pasado, ¿no? Y que se utiliza para analizar el estado de salud y regular el organismo en donde quiera que haya estados alterados,
porque lo que hace la bioresonancia es estimular la capacidad del cuerpo de regularse o de curarse a sí mismo. Esto es algo que es, digamos que, la base de los principios naturopáticos, la base de la medicina hipocrática, y por lo tanto cabe perfectamente que la bioresonancia esté aquí en un foro de una asociación de usuarios y de profesionales de la naturopatía, ¿vale? Porque como otras técnicas naturopáticas estamos precisamente estimulando esta capacidad del cuerpo de regularse y de curarse a sí mismo, como veremos a continuación. Lo que vemos aquí son 8 fotos que se han hecho a lo largo de un periodo de tiempo de 8 minutos, en los que al paciente se le han ido haciendo fotografías infrarrojas, al mismo tiempo, con técnica infrarroja, al mismo tiempo que se estimulaba el paciente con un programa muy específico de un equipo de bioresonancia en el que se utilizaban frecuencias encaminadas a estimular el meridiano de medicina tradicional china del pulmón. Como sabéis, si alguien aquí está familiarizado con la medicina tradicional china, el meridiano en sí no es algo que tenga una explicación física, no es un hueso, no es una vena, no es un nervio, no tiene un sustrato físico, es un canal de energía, y lo que vemos claramente es que mientras que aquí prácticamente el meridiano permanece no visible, después de ese tiempo de armonización, aquí vemos como claramente esa estructura, sin un sustrato físico, como decía, aparece claramente visible. Entonces, estamos hablando de la bioresonancia, que en principio tiene unos 90 años de historia, como veremos a continuación, y estamos trazando puentes con la medicina tradicional china, que tiene 3000 años de historia. Estamos hablando de técnicas que son todas ellas técnicas energéticas. Con la bioresonancia normalmente también se puede hacer acupuntura, es decir, se pueden estimular puntos de acupuntura, solo que en vez de hacerlos con una ventosa o con moxa o con agujas, se coloca un puntero colocado con el equipo que produce ondas y se estimula de esa forma esos puntos de acupuntura. Pero independientemente de que estemos específicamente estimulando puntos de acupuntura, estamos trabajando sobre la energía del cuerpo. Por lo tanto, como os decía, tiene un claro nexo de conexión tanto con la acupuntura como con otras técnicas energéticas, como por ejemplo la homeopatía, ¿vale? Os voy a hablar primero de 2 antecedentes científicos, para que podáis, si queréis, buscar en Internet. Hay muchísima bibliografía. Como entiendo que esta presentación estará colgada después en vuestra aplicación, al final hay toda una página de bibliografía y de algunas referencias científicas que sustentan, creo que es algo importante cuando estamos hablando de dar credibilidad a nuestra profesión, que sustentan algunas de las aseveraciones que se hacen a lo largo de la presentación en cuanto a efectos secundarios, eficacia y todo esto. Si veis al final, podéis buscar ahí. Para mí, el creador o el descubridor de la bioresonancia, George Lakhovsky, que era un bielorruso, nacido en Minsk, ni siquiera era médico, era ingeniero, era aficionado de la radio, y él, un visionario, que sin ser médico tuvo el premio de medicina de la Universidad de Viena en los años 30, consideraba que en esto de la comunicación celular, en esto de que las distintas partes del cuerpo están comunicando entre sí y están reguladas entre sí para que estemos sanos, lo que ahora se llama más técnicamente homeostasis, las células tenían como si fuesen aparatitos de radio, emisores y receptores de ondas de radio, que eran capaces de emitir y captar información según los mismos principios de la radiodifusión, encontrándose el organismo vivo en un estado de salud por medio de este lenguaje, ¿no?, que asociaba las distintas células del cuerpo, los distintos tejidos, órganos y al mismo tiempo al cuerpo con el entorno. Evidentemente, las ondas de radio son ondas del espectro electromagnético, como lo es la luz visible, o la luz infrarroja, o la luz ultravioleta, ¿vale? Por lo tanto, curiosamente, George Lakhovsky
desarrolló un equipo que todavía se encuentra hoy en muchas consultas de naturopatía, la máquina de Lakhovsky, y que trabaja fundamentalmente con ondas de radio para valorar y para tratar o armonizar alteraciones en el estado de salud, ¿no?, de los usuarios. Cuando un organismo se encuentra enfermo, pues no sé, se ha expuesto a tóxicos ambientales, a contaminación electromagnética, no duerme lo suficiente, hay una falta de nutrientes, lo que ocurre es que esas ondas, ¿vale?, teniendo en cuenta que frecuencia es una característica física de la onda, vamos a decir frecuencia, aunque no perdamos de nuestra mente que estamos hablando de ondas, no emite las mismas frecuencias que un organismo sano. Es como si ese lenguaje celular estuviese alterado y realmente es como si hubiese una radio con interferencias. Las distintas partes del cuerpo no se comunican correctamente entre sí. Y por lo tanto, digamos que los conjuntos celulares, pues, células del hígado, hepatocitos entre sí, las distintas partes del hígado, el hígado con otros órganos, y por lo tanto, en este caso, se pierde esta coordinación, esta homeostasis, y sobreviene la enfermedad. Estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, ¿vale? Otro visionario, que para mí es importante, es el creador del método de Rayonek, que vendrá a continuación. Para James Lakhovsky sería suficiente con saber cuáles son las ondas que están y las frecuencias, ¿no?, específicas de un órgano, de una función, para transmitirlas al cuerpo y de esta forma recuperar la salud. Algo tan sencillo como eso, que es básicamente a lo que nos referíamos cuando definíamos qué era y para qué servía la bioresonancia. Paul Smith, y aquí ya estamos hablando de los años 70, hemos saltado prácticamente 40 años, él se murió en el año 92 y trabajó desde los años 60 hasta los años 90, él era básicamente ingeniero, tiene un montón de patentes registradas en aspectos tan distintos como la obra civil, conducciones debajo de autopistas, sistemas para perforación, bueno, cosas de lo más variado, pero también tenía un gran componente social, ¿no?, en su trabajo de investigador. De hecho, tuvo una enfermedad degenerativa en vida que le hizo preocuparse mucho por eso, y para él esta interpretación que hemos visto de Joseph Lakhovsky se traducía de esta forma, ¿no? Si conocéis este instrumento, los músicos, o aquellos que le guste la música, que es el diapasón, para él el cuerpo o las células tenían como si fuese diapasones, ¿no? Si nosotros colocamos un diapasón y lo hacemos vibrar y ponemos otro al lado que vibra en la misma nota y que está estacionario, lo que vemos es que después de unos segundos de vibración del primero, por resonancia, el segundo, que estaba estacionario, empieza a vibrar también. Es como cuando vamos por ópera a una tienda de pianos, al final de la tarde y la calle está en calma, y le damos a una tecla del piano, y si prestamos atención, las guitarras que están cerca, hay una cuerda que va a vibrar también, ¿vale? Pues ese mismo efecto es un efecto de resonancia, ¿no? Para Paul Smith, el fundador de Rayonex Biomedical, básicamente lo que ocurría cuando trabajábamos con ondas es como, cuando trabajábamos con frecuencias, es como si estuviésemos reactivando los diapasones de nuestras células. Es decir, era una idea un poco todavía muy visionaria, no se sabía todavía esto dónde estaba, todo esto vendrá después, lo vemos a continuación, y lo que hace es hacer un mapeo de frecuencias. Pues él se coge 50 diabéticos y 50 no diabéticos, hace un barrido de frecuencias y ve que los diabéticos contra los no diabéticos había una serie de frecuencias que se perdían. Aquellos que tenían vitamina A con los que tenían déficits de vitamina A, y veía que, haciendo un barrido de frecuencias, había una serie de frecuencias que se perdían. Y hace, por lo tanto, un mapeo de procesos fisiológicos y frecuencias correspondientes. Pasamos de estos dos investigadores, de los muchísimos que hay, que trabajan con bioresonancia a lo largo del siglo pasado, veremos algunos en los pies de página de las próximas transparencias, para entender lo que para mí son los dos principios que explican por qué la bioresonancia y otras técnicas energéticas son el futuro, ¿vale? El primer aspecto tiene que ver con la comunicación celular, y el segundo aspecto tiene que ver con
una nueva forma de interpretar por qué estamos enfermos y cómo se resuelve el problema de la enfermedad, ¿no? Esta transparencia es un poco, bueno, hay mucha información, intentaré simplificarla, pero para aquellos que hemos estudiado en los últimos, el bachillerato, en los últimos 40 años, pongamos, yo tengo 53 y esto se empezó a hablar más o menos cuando yo estaba en bachillerato, se hablaba mucho de este concepto, de la interacción llave-cerradura, ¿no? Cómo pasan las cosas en nuestro cuerpo, cómo las distintas partes del cuerpo interaccionan entre sí para que todo pase, cómo un neurotransmisor en una sinapsis neuronal pues sale de una neurona, se conecta o se une a la segunda neurona y produce en esa segunda neurona un efecto, normalmente la continuación o la conducción de la señal nerviosa, ¿no? O como una célula emite una hormona que se recoge en un receptor de una segunda célula y hace que esa segunda célula se divida, muera, emita otra sustancia o lo que sea, ¿vale? Estamos hablando de distintos ejemplos de comunicación celular. Pues lo que vemos aquí es que al principio, allá por los años 70, 80, hablábamos de la interacción llave-cerradura, ¿no? Pongamos aquí una moleculita, antes hemos hablado por aquí de la depresión, pongamos de serotonina, pues por la estructura molecular de la serotonina, esta se conectaba a un receptor de una segunda célula, por ejemplo, una célula nerviosa, y al conectarse como si fuese una llave que por su forma encaja en una cerradura, desencadenaba en esta segunda célula una determinada acción, un efecto, ¿vale? Pero esta idea ha ido desarrollándose con el tiempo y hemos pasado a un concepto, digamos, más realista, pero también más evolucionado, que tiende también puentes con algunas cosas que hemos dicho aquí, por ejemplo, en la presentación anterior y a las que me he referido antes con el tema de la energía y de las técnicas energéticas, ¿no? Realmente lo que ocurre es que si pensamos que una conducción a lo largo de un nervio, ¿no? Una molécula que atraviesa un espacio entre dos neuronas, que es un espacio enorme en comparación con esa moleculita, en donde además hay un montón de moléculas más alrededor, y yo pienso que levanto la pierna y automáticamente la pierna se levanta. ¿Cómo es posible que ese fenómeno ocurra tan rápido y a pesar de que hay tantos obstáculos y a pesar de que hay tantas moléculas que interfieren alrededor? ¿Por qué? Porque esta molécula, porque tiene una naturaleza electromagnética, pensemos no solamente en el magnetismo, pero sería un buen ejemplo para que lo entendamos bien, ¿no? El magnetismo es un campo magnético y aquí estamos hablando de un campo electromagnético, que es algo parecido pero no exactamente igual. Si hay un cable eléctrico por ahí, en el cable pasa electricidad, si nosotros cogemos el cable no sentimos nada, pero nos estamos sometiendo a un campo electromagnético. Bueno, pues por la forma de esta molécula y los enlaces covalentes, iónicos, de puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera, que hay ahí, se genera un campo magnético y es este campo magnético, para aquellos que han desarrollado esta idea de señalización electromagnética o señalización celular electromagnética, es este campo magnético el que hace que esa conexión y que esa secuencia se produzca en tiempo y forma. Es más, llegamos a la conclusión de que incluso sin que exista esta molécula, solamente con el campo magnético conseguimos que en esa segunda célula se pueda, en muchas ocasiones, conseguir el mismo efecto. Todo esto realmente, que estoy contando aquí, ha ocurrido a lo largo de prácticamente un siglo de investigación y consiste básicamente, o se puede resumir básicamente, en una época, hasta los años 50 del siglo XIX, y que coincide con un desarrollo enorme de la bioquímica y de la industria farmacéutica, a una concepción completamente distinta, a un nuevo paradigma, en el que ya no importa tanto la bioquímica, no se niega la bioquímica, ya existe, pero además hay más, y es la biofísica, es decir, la ondulatoria, las frecuencias, dicho de una forma que suena un poco esotérico, pero la energía, ¿vale?, porque es así, esta sustitución de una naturaleza que solo funcionaba en base a la bioquímica por otra en la que hay algo más, en este caso la biofísica,
es lo que explica por qué la bioresonancia funciona y por qué las técnicas energéticas funcionan, ¿vale? Aquí hay algunos premios Nobel que trabajaron sobre este tema y que podéis consultar si os interesa el asunto. El segundo aspecto, aparte de esta nueva forma de explicar cómo es la comunicación intercelular, hay otro aspecto que me parece tremendamente interesante, que es la evolución del concepto de enfermedad y que también tiene que ver con este paso de entender que todo tiene que ver con la bioquímica a entender que hay algo más, ¿no? El modelo clásico de la enfermedad es que todo tenía que ver o con la genética o con la bioquímica. Pues si nosotros teníamos un serotonina de más, pues hay que quitarla, y si tenemos de menos hay que poner más. ¿Y cómo se pone? Pues se inhibe la recaptación, o se añaden más precursores de serotonina, o se añaden aminoácidos que se convierten por su metabolismo en serotonina, y así sucesivamente, ¿no? Se vio que, bueno, pues lo que es la parte de la genética, al final, pues no se pueden resolver muchas cosas, pero no tanto como a lo mejor inicialmente se preveía, y básicamente lo que se está prácticamente utilizando en la mayor parte de los casos en este modelo anterior o en este concepto clásico de qué es la enfermedad y de cómo se trata, es trabajar, por lo tanto, con relanzando procesos fisiológicos, porque se inhiben o se refuerzan los procesos que ocurren en el cuerpo, ¿no? Pues si la persona está anémica, venga, vamos a darle hierro, vitamina B6, B9, B12, o la persona es hipotiroidea, pues venga, vamos a sustituir la tiroxina que no produce por otra desde fuera. Y cuanta más le demos, mejor, hasta que llega un momento en que su glándula ya no funciona, porque como hemos dado todo el aporte desde el exterior, pues la glándula, ¿para qué va a trabajar, no? Y, como decía, en paralelo a esta evolución de la comunicación celular, aparece este nuevo modelo de interpretación de la enfermedad, en el que se entiende que las células y los órganos envían y reciben constantemente información por campos electromagnéticos, este mismo lenguaje celular al que se refería George Lakhovsky un siglo antes, que las reacciones de tipo bioquímico existen, sí, pero son solamente parte, nadie las va a negar, son el resultado final de estas transmisiones de información que están alteradas. Por distintas causas, la frecuencia de transmisión se modifica o se pierde. Lo más lógico de pensar, y hoy se ha hablado aquí, ¿no?, de chemtrails o de contaminación electromagnética. Si nosotros somos electromagnetismo y la telefonía móvil es electromagnetismo, es fácil pensar que hay alguna interferencia, porque estamos hablando de cosas que son exactamente de la misma naturaleza, ¿vale? Pues se modifican estas frecuencias de transmisión, y lo que tenemos que hacer es, de hecho, por lo tanto, reemplazarlas, ¿no? Vamos a estimular esta onda que se ha perdido dándola desde fuera. Y con esto termino la parte, por así decirlo, de antecedentes, para que veáis que está bien sustentado desde el punto de vista de personas que han trabajado sobre ella. Yo he hecho mi trabajo de fin de maestría sobre el método de bioresonancia, he comparado en alguno de estos capítulos no es el método que represento frente a otros, en concreto frente a la moraterapia, y por lo tanto pues me he revisado todos los fundamentos científicos de la bioresonancia desde George Lakhovsky hasta prácticamente la actualidad. Este trabajo de fin de maestría está colgado en internet. Si entráis a GeoBionatura, a la página de GeoBionatura, os lo podéis descargar en formato PDF. Os pido, por favor, que no lo difundáis de forma masiva, porque está sujeta a ley de propiedad intelectual, ¿vale? Pero bueno, si alguno tiene curiosidad, pues se lo puede descargar ahí. Sabemos ya hoy que estamos hablando de ondas electromagnéticas, sabemos además que estamos hablando de un rango de frecuencias como este, ¿no? 10 GHz básicamente es la frecuencia de un radar. El radar de los taxis o el radar militar están en 10 GHz, ¿no? 10 elevado a 9 ciclos por segundo. Además, sabemos también que esta información se produce en una antena que tiene nuestra célula, que es la doble hélice de ADN celular,
y por lo tanto esa doble hélice de ADN celular es como si fuese una central informativa, ¿no?, que produce esta información, y además, debido a la estructura física que tiene la membrana celular, la membrana nuclear, que obliga a que haya una distinta composición, en este caso de iones, fuera y dentro de la célula, fuera y dentro del núcleo, estos campos electromagnéticos que se producen en el ADN se propagan a lo largo de toda la estructura de la célula y además se propagan también a lo largo del cuerpo, porque estamos hablando de un cuerpo que es agua en el 80% y por lo tanto que es conductor. Es decir, yo puedo poner un detector en la cabeza o en la punta del dedo gordo del pie y estoy detectando ondas de hígado, porque básicamente nuestro cuerpo es conductor, y si el usuario de la bioresonancia va a ver un profesional y se sienta en una silla de madera, es precisamente para que solo le lleguen las ondas de la máquina y no las de los cables que estén en el suelo o los de la lámpara de araña que pueda tener el vecino en el techo, en la planta de abajo, ¿no? Es decir, el agua es conductora, el cristal o el metal son conductores, la madera o el plástico son aislantes, y si nos queremos proteger de la contaminación electromagnética, pues estos son los materiales que hay que utilizar. Por lo tanto, ya sabemos lo que es, dónde se produce, cómo se transmite, de lo que estamos hablando en la bioresonancia, ¿vale? Aquí es en donde no me voy a detener, no quiero tanto que veáis los aspectos concretos de esta presentación, como sí que entendáis que estamos hablando de muchísimas máquinas en el mercado, con muchísimos nombres. Prácticamente ninguna de estas máquinas en el año 2019 se vende en España con certificación de aparatología médica de la Unión Europea, porque esto requiere un proceso muy arduo de registro. Rayonex Biomedical todavía sí. Esto da alguna idea de eficacia y de inexistencia de efectos secundarios, pero también hace muy difícil su comercialización porque hay que estar en línea con una serie de requisitos por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, por parte de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Pero creo que vale la pena que resaltemos este aspecto porque estamos hablando de un equipo que podría ser utilizado por la profesión naturopática, pero que en todo buen criterio un médico que utilice un equipo de bioresonancia, un médico, por ejemplo, de medicina biológica, debería utilizar un equipo que tuviese certificación de aparatología médica de la Unión Europea. Hemos hablado antes de ondas y os he dicho, oye, que si digo frecuencias, estoy hablando de alguno de los conceptos asociados a esta onda, ¿no? Está claro que esto es una onda, que si este tiempo que transcurre entre aquí y aquí es un segundo, pues hemos hecho un ciclo en un segundo, tenemos una onda de un hercio. Esta onda, si este tiempo de aquí a aquí es un segundo, también es una onda de un hercio. Las ondas de las que os hablaba antes, de 10 elevado a 9 o 10 gigahercios, pues imaginaros, ¿no?, la energía que puede tener esa onda. Ley de Einstein, energía y frecuencia están asociadas. Por lo tanto, lo que quiero que veáis aquí es que hay distintos aspectos relacionados a la naturaleza de las ondas. No quiero entrar al detalle en ellos, pero quiero que sepáis que todos los equipos de bioresonancia trabajan con ondas, pero como trabajan de forma diferente estos aspectos, unos y otros pueden ser más o menos seguros, más o menos eficaces. Por ejemplo, en el método de Rayonex Biomedical se utiliza este tipo de ondas, que es exactamente la misma forma de las ondas que produce nuestro cuerpo. Mientras que hay equipos que trabajan con ondas cuadradas, que son muy eficaces, por ejemplo, para matar patógenos, como el equipo de la doctora Clark. Sin embargo, si utilizamos una onda cuadrada y no la utilizamos correctamente, podría tener algún efecto secundario sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, son fantásticos y seguramente incluso más rápidos que el propio método Rayonex Biomedical a la hora de exterminar patógenos. Nosotros, cuando trabajamos con el método Rayonex Biomedical, no matamos el patógeno, lo que hacemos es restituimos una frecuencia que se ha perdido en el cuerpo del paciente porque ha entrado el patógeno. Entonces, lo que hacemos es que en 2, 3 o 4 sesiones llega un momento en que el Helicobacter pylori, o la cándida, o la escherichia, están en un terreno que no es propicio y se van. No matamos el bicho, porque para eso sería necesaria una onda mucho más dañina para el patógeno. En nuestro caso, utilizamos una onda que, aunque nos confundiéramos radicalmente en el diagnóstico, no haríamos nada, pero nunca haríamos daño al paciente, jamás, ¿vale? Hay otros aspectos como la frecuencia, hemos hablado antes, como la amplitud,
Pues si hablamos de una onda, echamos una piedrita a un lago pequeñita y hace una onda así, si echamos un pedrusco y hace una onda así, pues lógicamente la amplitud es mucho mayor. En la mayor parte de los equipos de bioresonancia, la amplitud es un criterio que el profesional puede cambiar, como si fuese una ruedecita, ¿no? Pues en este método no. Si queremos más intensidad, tenemos que aumentar el tiempo de armonización, con lo cual todo está construido de forma a que tengamos un método que no tenga efectos secundarios, ¿vale? En otros métodos de bioresonancia, por ejemplo, se utiliza la electricidad y a la hora de testar, se testan puntos terminales de meridianos de acupuntura y de meridianos de electroacupuntura de Boll. Si alguna vez habéis hecho esto, de la bioresonancia, aunque sean ondas del orden de milivoltios, ¿vale? Una persona que tiene brotes psicóticos, o que tiene marcapasos, o que tiene ataques epilépticos, o que tiene mucho metal en su cuerpo, o que está embarazada, no debería, por prudencia, someterse a este tipo de tratamientos, ¿no? O a este tipo de regulación, ¿vale? Básicamente, en este método, hablábamos al principio de Paul Smith, que, como os digo, siendo ingeniero, desarrolló los principios básicos que después se han ido, sobre los que se ha ido trabajando hasta la actualidad en esta empresa, en Rayonex Biomedical, que es una empresa que está cerca de Düsseldorf, en Alemania, y que a lo largo de estos años ha ido lanzando, desarrollando un modelo de equipo que no es tan distinto a aquel primer equipo que lanzaron en el año 80. Básicamente estamos hablando de equipos que tienen un generador de ondas, un generador de espectro de ondas, de conjuntos de ondas, de un programa que lo que hace es que si nosotros asociamos, si nosotros buscamos migraña, pues el equipo va a asociar ese concepto a una serie de frecuencias, por lo tanto tiene un software que hace ese trabajo por nosotros. Si estamos regulando y si estamos valorando, lo que hace es mandar ondas de migraña al paciente. Si el paciente tiene migraña o si el paciente tiene Helicobacter pylori, esas ondas se habrán perdido y por lo tanto, como se han perdido, no habrá una resonancia entre lo que manda la máquina al paciente y lo que la máquina recibe del paciente. En ese caso, debemos de interpretar que estamos en alguna fase del proceso de alteración en la salud, ¿vale? Esto que os estoy contando no es cómo funcionan todos los equipos, ¿vale? En este caso funciona así. Cuando estamos testando ya estamos mandando ondas y cuando estamos armonizando mandamos estas ondas pero potenciadas porque el equipo tiene algo en su interior que es un polarizador, ¿vale? Si habéis oído hablar de la luz polarizada, pues básicamente ese efecto de polarización es lo que hace que esa onda no solamente la reciba el cuerpo, sino que además tenga un efecto que cambie un poco la naturaleza, ¿no? Sane un poco o corrija un poco la alteración, para decirlo correctamente. ¿Por qué hablamos de bioresonancia? Y ya me acerco al final en este foro, ¿no?, de profesionales naturopáticos. Bueno, fundamentalmente porque en Alemania más del 30% de los profesionales que trabajan en naturopatía, los homologados Heilpraktiker, que espero que nosotros seamos algún día, aunque con otro nombre, más fácil de pronunciar, pues más del 30% ya utilizan equipos de armonización o de valoración de la salud del paciente basados en ondas, como estos o de otros fabricantes, ¿no? Y además, más del 15% de las consultas de los profesionales que ejercen en el área de la medicina biológica, ¿vale? Esto evidentemente no es la realidad en España, ¿vale? También es verdad que en España los seguros médicos privados no cubren una consulta con bioresonancia, como ocurre en Alemania, ¿vale? Tanto de diagnóstico como de tratamiento. Pero si en algún momento esto viniese a ocurrir, digamos que estamos hablando de ese escenario. En concreto, en el caso de Rayonex Biomedical, hay unos 5.500 terapeutas trabajando con estos equipos en España y unos 900 veterinarios, porque, y aquí está claro que no estamos hablando de efecto placebo, se tratan o se armonizan patologías o alteraciones en el estado de salud, como puede ser, no sé, un caballo que patea a todos los que están en los boxes de al lado porque ha sido maltratado cuando era potro, pues una alteración emocional de este tipo
la están utilizando veterinarios, la bioresonancia, para corregir cosas de este tipo, ¿no? La cicatrización en una herida en las articulaciones de la pierna o cosas de este tipo. Es decir, estamos hablando de un usuario que tiene un gran valor económico, el caballo, y por lo tanto en donde el propietario no escatima esfuerzos a la hora de tratarle, y lógicamente no quiero decir con esto que la bioresonancia sea algo excluyente, pero como seguramente va también un veterinario convencional, pues está ampliando o mejorando este tratamiento también con técnicas energéticas. Hay un instituto en Alemania, que es el Instituto Fraunhofer, tiene su base en Dresden, pero hay unos 25 centros de investigación repartidos por todo el país, cada uno trabajando en distintas áreas. En concreto, en 2011 hizo un estudio sobre el método Rayonex Biomedical, que está publicado, es un estudio in vitro sobre queratonocitos y fibroblastos de la piel, y lo que ha visto es que cogía 7.000 muestras de tejido, 7.000 muestras celulares, a las que sometía por métodos químicos a un daño, por ejemplo, con disolventes, a un daño en el sistema celular, sea de queratonocitos y fibroblastos, y después se iba sometiendo a distintos espectros de ondas, y lo que se veía era que ondas o conjuntos de ondas que mejoraban la situación de los queratinocitos no lo hacían en fibroblastos y viceversa, y además que estas ondas en algunos casos podían llegar a aumentar en queratinocitos la actividad metabólica hasta un 10%, en otros casos a aumentar el crecimiento celular hasta un 40% de fibroblastos, pero en ningún caso se producían alteraciones celulares que pudieran sugerir efectos secundarios. Estamos hablando también de un método que es sinérgico y complementario con la medicina convencional, en ningún caso se pretende que sea excluyente, que en la bibliografía hay datos sobre, en concreto, este método, sobre las valoraciones que han hecho distintos profesionales sobre efectos secundarios, contraindicaciones o sobredosis, que nos permiten afirmar que no hay en este método de bioresonancia ninguno de estos problemas, y que además, tanto en el área veterinaria como en el área humana, como en acupuntura, como he dicho antes, se puede aplicar. Lo que se pretende no es que el profesional no sepa y que la máquina sustituya su conocimiento, y esto es muy importante que los profesionales lo tenemos en cuenta, ¿no? Lo que se pretende es aumentar el valor añadido de la consulta del profesional en naturopatía. Es decir, si el usuario viene a la consulta y nosotros le tenemos que mandar a 25 sitios a que haga análisis, los va a pagar de su bolsillo, mientras que en países donde la naturopatía está cubierta, esto no ocurriría. Nosotros así ya tenemos información sobre la salud del paciente y podemos actuar. Como os decía, trabajamos en evaluación, en armonización, incluso en estimulación directa, ¿no? Esto es un pequeño equipo de resonancia, pero que emite siempre las mismas ondas en un área determinada del cuerpo y con un fin específico. En veterinaria, en acupuntura y en áreas tan dispares como la naturopatía alimentaria, el abordaje del dolor, en alergias, en deshabituación, etcétera, etcétera. Bueno, esto es información sobre bibliografía que podéis encontrar en la presentación. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Para aquellos que sois profesionales y conocéis o trabajáis con otro método, que sepáis que seguramente hay muchas diferencias con este. Si tenéis curiosidad, podemos valorarlo o hablar de ello después. También os podéis descargar, como os decía, el trabajo de fin de grado para profundizar. Y para aquellos que son particulares, bueno, pues esto es un método que está ahí, en el que me congratulo de decir que he obtenido muy buenos resultados, muchas veces buenos resultados, muchas veces desafortunadamente no acertamos, pero nunca efectos secundarios en los pacientes, y eso es muy importante, ¿vale? Y ya, pues me quedaré para el final. Si tenéis alguna pregunta después en el foro, pues la podemos valorar, y si hay tiempo ahora, pues estoy a vuestra disposición, ¿vale?